Muy buenos días, hermanos, amigos que nos visitan. Bienvenidos, que la gracia de nuestro Dios esté con cada uno de ustedes. Un saludo muy cariñoso y especial también a los que nos ven por el internet, por el Facebook. Que Dios les bendiga y que también el mensaje de la palabra de Dios pueda llegar con claridad a cada uno de ustedes. Amén. Así que mi hermano, usted sabe que si en caso no pudiera escuchar un mensaje, al otro día en la página web o en el Facebook va a salir el mensaje para que usted lo pueda volver a escuchar y lo pueda compartir con otros también. Amén. Muy bien. Feliz año. Feliz año a cada uno de ustedes. Feliz 2018. Y como decimos, lo dijimos el domingo pasado en el boletín, no celebramos ni el antiguo año ni el nuevo año, sino celebramos el hecho de que cada día nos renovamos con Cristo. Amén. Muy bien. Que Dios pueda hablarnos también esta mañana. Oremos al Señor, oremos a Dios. Padre, queremos acercarnos ahora a tu palabra con el debido temor y temblor y la reverencia debida, Señor, a tu santa palabra, Dios. Padre, este es el mensaje tuyo para nuestra vida. Y de la misma manera con la cual te hemos honrado y alabado, Señor, con todo nuestro ser, así queremos, Señor, estar atentos a escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros. Háblanos tú, Señor. Y permítenos también, Padre, no solo edificarnos, fortalecernos, sino también ver vidas que le digan sí a Jesús en esta mañana. Gracias, Padre. Enséñanos e instrúyenos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, eterno Dios. Te lo pedimos esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Continuamos hoy, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Estamos continuando a partir de hoy en nuestra serie Verdadera Salvación, basado en la tercera serie del libro de Romanos. Usted sabe, estamos estudiando todo el libro de Romanos, un libro que está siendo de mucha bendición para nuestra vida. Y estamos en la tercera serie, ya a punto de terminar la tercera serie sobre el libro de Romanos, Verdadera Salvación. No nos vamos a cansar de repetir, hermanos, lo hemos dicho en varios domingos, no nos vamos a cansar de repetir, si hay una doctrina que Satanás desea debilitar, es la doctrina de la salvación. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que si logra distorsionar esta enseñanza bíblica, se va a llevar a mucha más gente al infierno. Y él lo sabe. Y nosotros también debemos saberlo. Por eso es que él ha logrado que las religiones del mundo enseñen la salvación por obras. Sin embargo, la Biblia, por medio del apóstol Pablo, nos ha mostrado que el único camino que nos lleva a Dios es el camino de la justicia de Dios. Romanos 3:21. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Camino que se centra en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Nota? La clave está en colocar nuestra fe en Jesucristo para que Dios nos vista con su justicia, para que Dios nos vista con su rectitud, para que Dios nos vista con su santidad, para que Dios nos vista con su salvación. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y para mostrar que la salvación es solo por fe, el apóstol Pablo nos dio el ejemplo de Abraham, de este siervo de Dios en el Antiguo Testamento. Claro está que los judíos en tiempos de Pablo creían lo contrario, que Abraham no fue salvo por la fe, sino fue salvo en primer lugar por las obras. Después dijeron no, fue salvo por la circuncisión. Después dijeron no, fue salvo por obedecer la ley, los mandamientos de Dios. Pero el apóstol Pablo fue contundente. No. Abraham fue salvo por la fe y citó para ello las Escrituras. Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Abraham le creyó a Dios y fue vestido con la justicia, la rectitud, la santidad y salvación de Dios. Ahora el apóstol Pablo va a culminar con el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4, 18 al 25, el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y va a mostrarnos el ejemplo hermoso de su fe, de cómo Abraham fue salvo por haber puesto su fe en el Dios Todopoderoso y no por esfuerzo humano. Y de cómo nosotros debemos creerle a Dios así como Abraham le creyó a Dios. Porque no podemos olvidar, mi hermano, que la vida de Abraham fue todo un peregrinaje de fe. La vida de este siervo de Dios fue todo un camino de fe. Todo comenzó cuando Dios escoge a Abraham de entre los caldeos, una de las civilizaciones más antiguas en la humanidad, una civilización o una cultura idólatra, pagana, los caldeos. De allí Dios escoge a Abraham. Nadie sabe por qué Dios escogió a Abraham. No por algún mérito, cuidado, no. Dios no vio algún mérito ni nada por el estilo en Abraham para haberlo escogido. Abraham era idólatra, Abraham era pagano. Pero el Señor lo escoge y le promete un enorme territorio. ¿Recuerdas? Le promete a Abraham un enorme territorio. Le promete a Abraham una descendencia multitudinaria y le promete a Abraham una bendición eterna. Así el futuro patriarca viajó por el valle del Tigris y el Éufrates hasta el valle del Jordán obedeciendo a Dios. Décadas más tarde, el anciano caldeo perdía toda esperanza en las promesas de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Abraham se acercaba casi a los 100 años de edad y la tierra que le prometió Dios, está acosada por la hambruna. Génesis capítulo 12. Su familia estaba dividida por la codicia. Génesis 13, con Lot. Su paz se vio amenazada por una guerra en Génesis 14. Y encima de ello, Abraham todavía no tiene un hijo. Para animar a Abraham, para alentar a Abraham, el Señor se le aparece en sueño y le confirma que llegaría a ser padre de multitudes. Génesis 17:4. He aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Para sellar su promesa, el Señor le cambió el nombre a Abraham. De Abraham le puso Abraham, padre de multitudes. Y a su esposa, que se llamaba Sarai, contenciosa, le llama Sara, que significa princesa. Ahora, ¿cómo respondió Abraham ante el hecho de que Dios reafirmara la promesa de que sería padre de multitudes? ¿Sabes cómo respondió Abraham? Abraham comenzó a reírse. Ojo, Génesis 17, 17 al 18. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Ojalá Ismael viva delante de ti. Abraham se comienza a reír porque han pasado muchos años. Y a pesar de que Dios ha alentado a Abraham, lo alienta a Abraham diciéndole: vas a ser padre de multitudes. Sin embargo, Abraham se ríe porque han pasado muchos años de su peregrinaje de fe con Dios y Dios le vuelve a repetir la promesa. Abraham se ríe: yo ya soy viejo, Dios, y mi esposa también es vieja y es estéril. ¿No sería mejor que por medio de Ismael viniera la descendencia? ¿Y quién es Ismael? ¿Recuerdas? ¿Quién es Ismael? El hijo producto del error en la fe de Abraham. El hijo producto del error en la fe de Abraham.
13 años antes de que Dios reafirmara la promesa. 13 años antes, Abraham y Sara decidieron que el plan de Dios necesitaba algo de ayuda humana. Además, Dios no había dicho que por Sara vendrían las multitudes. Así que Abraham pensó, tal vez Dios tendría un vientre de alquiler. Y Sara también pensó eso. Tener hijos ya era físicamente imposible para Sara, pero no para Abraham. Tal vez Dios no había pensado con suficiente creatividad. Así que Abraham y Sara toman la decisión de ayudar a Dios a cumplir sus planes. ¿Y qué hacen? Génesis 16, 2 al 3. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Qué te parece, Abraham? Mira, que si tal vez ayudamos a Dios a cumplir su promesa. Quizás Él no se ha dado cuenta de que tú eres viejo y yo estéril, pero tú todavía puedes procrear y yo no. Así que, ¿qué te parece si te doy a mi sierva Agar? Y Abraham, ni perezoso, ¿cómo se dice? Ni tonto ni perezoso, acepta estar con la sierva y comete adulterio con Agar. ¿Notas? Pero la decisión fue mala. Siempre es así cuando intentamos ayudar a Dios a cumplir sus promesas. Siempre, mi hermano, nos va a salir mal las cosas. Agar e Ismael se convirtieron en fuente de amarga pelea en casa de Abraham. Y tú sabes que después de Ismael surgen todo el pueblo árabe, todos los árabes. Eso pasa cuando tratamos de lograr la bendición por esfuerzos humanos. Cuidado. Eso pasa cuando tratamos de lograr la salvación por esfuerzos humanos. Así que Dios tuvo que volver a aclararles a Abraham y a Sara que el vientre seco de Sara sería en verdad la fuente de su multitud. Por eso Abraham no pudo evitar reírse, porque cuando Dios reafirma la promesa que le hace a Abraham de que sería padre de multitudes, Abraham ya tenía 100 años y Sara 90 años. ¿Notas? Sara habría de reírse también cuando los ángeles le dicen que iba a tener un hijo. Se rió pues Sara entre sí, Génesis 18, 12, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Ahora, no seamos duros con Abraham y Sara, porque más de uno puede decir: ¿cómo es que ellos desconfían de Dios? No, mi hermano, conforme Dios se iba revelando a ellos como el Dios todopoderoso, su fe fue creciendo poco a poco. Nunca su fe fue un salto a ciegas. Al principio Dios le fue exigiendo a Abraham confianza en pequeñas medidas, porque así es. Tú no confías de buenas a primeras en un médico. Tú no confías de buenas a primeras en un banco. Primero conoces al banco, conoces al médico. Y conforme el médico o el banco te va dando confianza, tú confías más en ese banco o en ese médico. Pues lo mismo pasó con Abraham. Lo mismo pasa con la fe. En la medida que Abraham fue conociendo más de Dios, más de su fidelidad, su fe y su confianza fue creciendo. Cada decisión de confiar fue recompensada con bendición y una mayor comprensión de Dios. Conforme Dios demostraba ser fiel, la fe de Abraham y Sara maduraba. Nota la respuesta del ángel ante la risa incrédula de la anciana pareja. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Génesis 18, 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Ahora, nota, mi hermano, Dios no está limitado al mundo natural. Nuestro Dios es sobrenatural. No lo olvides. Por eso más adelante leemos que Dios confirmó su palabra. Génesis 21, 1 a 2.
visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y tuvo a Isaac. Dios cumple sus promesas. ¿Amén o no? ¿Cuántos lo creen? Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Romanos capítulo 4, 18 al 25? Mucho, mucho. Porque Pablo acaba de mostrar que la justificación o salvación es solo por la fe y no por obras. Y que Abraham es un ejemplo de esto. Por medios naturales, su esposa de 90 años no podía concebir. Y cuando trató de apropiarse de la promesa, padre de una gran descendencia, mediante logros humanos, Agar e Ismael, todo salió mal. Lo único que tenía que hacer Abraham era confiar en el carácter y en el poder de Dios para que Dios cumpla su promesa. Y a su tiempo, Dios soberanamente cumplió su promesa sin ayuda de Abraham y de Sara. Y Abraham, por confiar en Dios, fue salvo. Fue salvo. Así obra la fe. Mi amigo que nos visitas, tú que nos ves por el internet, mi amigo, ojo, Pablo quiere que entendamos que como Abraham, nuestra fe también debe obrar para salvación. Por eso va a mostrarnos tres cosas acerca de la fe de Abraham en este pasaje de Romanos capítulo 4, 18 al 25. Tres cosas importantes acerca de la fe de Abraham. Amén. Anótalo, escríbelo. Los que están siguiendo este estudio, anoten estas tres cosas. Uno, en primer lugar, las características de la fe de Abraham. En primer lugar, las características de la fe de Abraham. En los versos 18 al 21 de Romanos capítulo 4, encontramos cuatro características claves de la fe de Abraham y de toda la fe que es dada por Dios. La única clase de fe que resulta en salvación. La única clase de fe que nos lleva al cielo. ¿Amén o no? Cuatro características de la fe de Abraham. Uno, en primer lugar, la fe que cree contra toda lógica. En primer lugar, la fe que cree contra toda lógica. Porque nota lo que dice el versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ahora, nota lo que está diciendo Pablo. La expresión es precisa: esperanza contra esperanza. Donde no había posibilidad de esperanza alguna, la fe cree. La fe cree. ¿Por qué? Porque supera la desesperanza humana para aferrarse a la promesa divina. Te lo explico, mi hermano. La promesa que por ser de Dios y Dios es fiel, tendría cumplimiento seguro. La fe de Abraham es sólida, mi hermano. La fe de Abraham es sólida. ¿Por qué es sólida? Porque coloca la promesa de Dios por encima de sus circunstancias. Coloca la promesa de Dios por encima de los problemas que Abraham tiene, por encima de lo que ocurría en su vida. La esperanza, mi hermano, es un estado de ánimo en el que se presenta como posible
aquello que nosotros deseamos. Tú puedes tener muchos deseos, pero esos deseos pueden ser posibles lograrlo o no lograrlo. No hay duda de que Abraham tenía un profundo deseo de tener un hijo, sí, por medio del cual nacería una gran nación. Pero el deseo que tenía Abraham era imposible. Ojo, el deseo que tenía Abraham era imposible para él. ¿Por qué? Porque Abraham está viejo, tiene 100 años. Y su esposa es estéril, no puede tener hijos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y Dios no miente. Amén. Dios no miente. Por eso Abraham cree contra toda esperanza. La fe de Abraham se mide en que creyó no en lo que pudiera ser probable, sino en lo que era más improbable, lo que era humanamente hablando imposible. Abraham creyó más allá de toda esperanza, sobrepasando toda lógica humana. Creyó que Dios podía hacerlo y que cumpliría lo que había prometido. La lógica humana dice: Abraham, no puedes tener hijos, tienes 100 años. La lógica humana dice: Abraham, no vas a tener hijos porque tu esposa es estéril. La lógica humana. Abraham perdía toda esperanza. Pero sobre la esperanza humana, él colocó la promesa divina. Y dijo: quizás yo humanamente hablando nunca podré tener un hijo, pero Dios me hizo una promesa que iba a tener un hijo, y por lo tanto le creo a Dios y no a mi cuerpo. Punto. ¿Amén o no? Le creo a mi cuerpo y no al cuerpo de mi esposa. Punto. La promesa era clara: vas a ser padre de mucha gente. Aún le cambiaron de nombre a Abraham, de Abraham a Abraham, padre de multitudes. La fe grita sí donde solo es posible un no absoluto. Abraham, en tu vida es solo un no absoluto, pero la fe dice sí. La fe dice sí donde lo humanamente posible dice no. Lo humanamente imposible dice no. Solo la palabra comprometida de Dios puede sostenerle, puede sostenernos en esperanza. Eso es fe. Eso es fe. La fe sigue creyendo donde toda posibilidad desaparece. ¿Amén o no? Es como cuando un médico te dice: mires, de que usted se sane, nosotros humanamente decimos no. Pero la fe dice: bueno, donde termina la razón, la lógica, comienza la fe. ¿Amén o no? Y voy a confiar en las promesas de Dios y dejar mi vida en las manos de Dios. Y dejaremos que Dios obre. ¿Notas, mi hermano? La fe sigue creyendo donde toda posibilidad desaparece. En esa dimensión hemos sido llamados a vivir todos los creyentes. A vivir una vida de dependencia en Dios, creyéndole en todo a Dios, porque Dios es quien cumple lo que promete.
Amén. ¿Cuántos creen que Dios cumple lo que promete? Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó contra toda lógica humana, porque no puso sus ojos en lo imposible, sino puso sus ojos en Dios, que lo imposible lo hace posible. Amén. 2, la segunda característica de la fe de Abraham, la fe que no se debilita porque le cree a Dios. La segunda característica de la fe de Abraham, la fe que no se debilita porque le cree a Dios. Nota lo que dice el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Humanamente era imposible, mi hermano, para Abraham y Sara tener un hijo, mi amigo. Pero la fe de Abraham no se debilitó por ello. Porque muchas veces, mi hermano, cuando alguien le dice, oh, no puedes, no vas a tener un hijo, tienes cáncer, tienes esta enfermedad, tienes este problema, tu hijo se va, ¿qué pasa con nosotros? Nuestra fe se debilita. Y lo primero que hacemos, dejo de ir a la iglesia, dejo de leer la Biblia, dejo de orar, yo no quiero saber nada de Dios. Humanamente era imposible para Abraham y Sara tener un hijo, pero la fe de Abraham no se debilitó por ello. Humanamente tenía motivos para dudar Abraham. Claro, uno, su propio cuerpo, la de un hombre de 100 años. Era como de un muerto, no podía procrear. La esterilidad, en segundo lugar, la esterilidad de Sara y su avanzada edad, 90 años. Era casi imposible que ella pudiera tener un hijo. Dos elementos contrarios a toda esperanza. Sin embargo, pero contra toda imposibilidad, ellos creyeron que Dios podía hacer un milagro, aunque ellos hasta ese momento no habían visto un milagro. Ellos no tenían ni siquiera la Biblia. Nosotros aquí en la Biblia tenemos tantos milagros de Dios. Sin embargo, ellos creyeron que Dios podía hacer un milagro y que lo haría, puesto que Dios era fiel a su promesa. La fe de Abraham no era un creer absurdo, no, como alguno pudiera pensar. Abraham tenía una promesa de Dios: vas a ser padre de multitudes. Dios, te creo, te creo, te creo. Las circunstancias que rodeaban su vida no tenían importancia. Que yo sea viejo, que mi esposa sea vieja y estéril, no me interesa. No me interesa. Lo que realmente tiene importancia en mi vida es el compromiso de Dios con su promesa. Eso es importante. Y que Dios podía hacer un milagro. Por lo tanto, la fe de quien conoce a Dios descansa en la fidelidad y omnipotencia de Dios. Sin importar los imposibles humanos, la fe siempre debe estar anclada en Dios mismo. No ancles tu fe, no coloques tu fe en tus circunstancias, en tus imposibles. Siempre coloca tu fe en Dios y en su poder. ¿Amén o no? Y deja las cosas en las manos de Dios. Tercera característica de la fe de Abraham. Tercera característica de la fe de Abraham. La fe que no duda, sino que se fortalece en Dios. La fe que no duda,
sino que se fortalece en Dios. Nota lo que dice el versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El verbo utilizado para dudar expresa la idea de claudicar, ceder entre dos cosas. Es dividir nuestra mente entre creer y no creer, que no es otra cosa que dudar. En su mente podría haber estado, la mente de Abraham podría haber estado en una lucha constante entre creer que podía tener un hijo y entre no creer que no podía tener un hijo, porque a todas luces era imposible. Pudo Abraham haberse inclinado hacia la incredulidad, como en algunos casos casi ocurre eso. Casi en algunos momentos Abraham se inclinó a la incredulidad. Ojo, nota, ¿recuerdas? Abraham y Sara eran seres humanos. Y por eso no olvidemos que Abraham y Sara se rieron de la promesa de Dios. Cuando Dios les reafirmó la promesa, vas a ser padre de multitudes. Él ya tenía 100 años, su esposa 90 años. Él voltea, mira a su esposa y se comienza a reír. Dios, su fe en ese momento vaciló. Su mente en ese momento vaciló. Además, intentaron ayudar a Dios 17 años antes con el adulterio de Agar y el nacimiento de Ismael. La fe de Abraham no fue perfecta siempre, mi hermano, escúchame. Como también no va a ser perfecta tu fe siempre. Pero la fe de Abraham nunca se extinguió. La fe de Abraham nunca se anuló. La fe de Abraham nunca desapareció, nunca. Más bien, su fe se vio fortalecida por Dios. Como nos estaría diciendo el original griego en este pasaje. Al parecer, en la medida que Abraham iba conociendo más a Dios, más del carácter de Dios, más los atributos de Dios, su fe se iba fortaleciendo. Gradualmente la experiencia de Abraham con Dios le dio una mayor capacidad para confiar en Él, a pesar de las circunstancias que lo rodeaban a Abraham. Sus 100 años y su esposa estéril y de 90 años. ¿Notas? A tal punto se fortaleció Abraham que pudo creer sin reservas que Dios cumpliría todo lo que había prometido. Una vida de fe no es una vida perfecta de fe. Vida de fe es una vida que se aferra a lo que Dios ha dicho que hará y que ve las luchas, las alegrías, los fracasos como un medio para aumentar nuestro apego, nuestro amor al Dios que hace y guarda sus promesas. Mi hermano, en tu peregrinar de fe va a haber luchas, va a haber batallas, va a haber fracasos. Lo ha habido en mi vida, mi hermano, en más de una ocasión. Y vamos a vacilar en nuestra fe en algunos momentos. Pero no dejes que tu fe desaparezca, se anule. Comienza a creer en Dios, comienza a conocer más a Dios, y en la medida que conozcas más a Dios, tu fe se va a fortalecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer. Y los fracasos solamente serán un medio para aumentar nuestro amor por Dios, nuestro apego a Dios que guarda sus promesas. Por eso no olvides estas dos cosas acerca de la fe, mi hermano, mi amigo.
En primer lugar, la fe genuina se fortalece cuando debemos esperar que se cumplan las promesas de Dios. La fe genuina se fortalece cuando debemos esperar que se cumplan las promesas de Dios. Cuando esperamos algo que el Señor ha prometido, gradualmente alejaremos nuestros ojos de las circunstancias para fijarlos en la grandeza y fidelidad de Dios. Mi hermano, mi amigo, Dios ha prometido algo y tú alejas tu vista de las circunstancias y colocas tus ojos en las promesas de Dios, entonces tu fe irá creciendo, se irá fortaleciendo. ¿Cuántos lo creen? Como decir la verdad, mi hermano. Como decir la verdad. Yo les he contado más de una vez la historia de este médico, un médico cristiano, que a sus pacientes siempre les dice la verdad. Alguna vez le preguntaron a este médico cristiano: ¿tú no les mientes a tus pacientes en cuanto a sus enfermedades? ¿No crees tú de que si le dices la verdad sobre sus enfermedades se van a terminar de morir más rápido, se van a deprimir y se van a morir y todo eso? Y este médico dijo: yo no creo eso, porque yo no deposito mi confianza en las personas. Yo deposito mi confianza en las promesas de Dios. Y Dios me dice en su palabra que si yo digo la verdad, Él me va a bendecir porque le voy a agradar a Él. Así que Él va a cuidar de mis pacientes. Yo confío en Dios y no en las circunstancias. ¿Amén o no? Y Él siempre le dice la verdad a sus pacientes, sea que los familiares se enojen, sea que a sus familiares les guste o no les guste, pero Él le dice la verdad a sus pacientes. Cuando sus pacientes le preguntan: doctor, dígame la verdad, Él le dice la verdad, porque para Él primero está Dios antes que las circunstancias. ¿Cuántos creen así? Así debe ser. Así debe ser, mi hermano. Tenemos que aprender a confiar en Dios, en sus promesas, en lo que Dios dice en su palabra, que va a ocurrir si nosotros obedecemos a su palabra, y confiar en Dios. Así perdamos amistades, así perdamos a quien perdamos, pero debemos confiar en Dios y hacer lo que agrada a Dios. Y la segunda cosa, mi hermano, la fe genuina es directamente proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Así es, mi hermano. La fe genuina es directamente proporcional a nuestro conocimiento de Dios. Cuando esperamos algo que el Señor, nota, mi hermano, conforme vamos comprendiendo más plenamente la naturaleza de Dios, su carácter, sus atributos, entonces, mi hermano, nuestra fe va a crecer. Nuestra fe va a crecer. Es como el hecho, mi hermano, tú dices, ¿podemos ir donde ese doctor a atendernos? Y tú dices: no sé si será bueno, será malo. Voy a conocerlo. Me voy a atender primero de los pies con este doctor. Y vamos a ver, vas y te atiendes con este doctor de los pies. Y el doctor que te ayuda, te da una medicina, y se curó tus pies. Ahora tienes un problema, ¿qué cosa? Con las manos. Mi mano, me tengo un dolor aquí. ¿Me voy a dónde? ¿A otro médico o al primer médico que me curó los pies? Me voy al mismo médico.
Porque si lo acertó en una, ¿qué cosa? Puede acertar en la segunda. Y me voy y lo busca y te cura la mano. Y la tercera vez tienes un problema con los huesos. ¿A dónde vas? Al médico que te curó los pies y las manos. Porque confías, conforme vas conociendo a ese médico y ese médico es fiel en su tratamiento, entonces tú confías más en él y confías más en él. Ahora, Dios es el Dios de médicos. El médico por excelencia, el Dios todopoderoso. En la medida que lo conozcas más a Dios, tu fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. Por eso tenemos que conocer más a Dios. Abraham, mi hermano, no tenía la palabra de Dios completa. Nosotros sí la tenemos. Por eso queremos leer la Biblia completa en 2 años ahora. Queremos animarte a que tú, mi hermano, vayas a la Biblia para conocer a Dios. Y en la medida que conozcas a Dios, de su poder, de su carácter, entonces vas a confiar más en Dios. La fe crece cuando conocemos a Dios. En la medida que tú conozcas a Dios, en esa medida va a crecer tu fe. La cuarta característica de la fe de Abraham, la fe que se sustenta en la omnipotencia de Dios. Dice el versículo 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Claro, Abraham tenía una certeza total, una convicción plena, absoluta y total de que la promesa de Dios se había de cumplir. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Dios es todo poder. Y Dios puede hacer cumplir lo que Él promete. Por eso la fe de Abraham en Dios era completa e ilimitada. Como dice el salmista en el Salmo 33, versículo 8 y 9. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Pónganse reverentes delante de Dios. Sométanse a Dios. ¿Por qué? Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿Notas, mi hermano? Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios tiene poder. Eso es suficiente motivo para confiar en Dios, mi hermano. No confíes. No tienes que confiar en los hombres. Toda tu confianza tiene que estar en Dios. Los hombres somos imperfectos. Los hombres somos imperfectos. Maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío en mi esposa. No está mi esposa acá, ¿no? Yo confío en el Dios que gobierna la vida de mi esposa. Y mientras mi esposa se someta a Dios, mi hermano, ella va a caminar bien con Dios. Ella va a ser una grande esposa. Pero yo no deposito mi confianza en ella. Yo deposito mi confianza en Dios. Yo no deposito mi confianza en mis hijos. Mis hijos me pueden fallar. Mis hijos pueden fallarme. Yo confío en Dios, quien guarda a mis hijos. ¿Amén o no? ¿Notas, mi hermano? Porque Dios es el que tiene poder, no nosotros. Dios es el que tiene poder. La segunda cosa que aprendemos de Abraham. Primero hemos aprendido las características de la fe de Abraham. La segunda, el resultado de la fe de Abraham. Versículo 22. Por lo cual, el resultado de la fe de Abraham. Versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Este es el corazón de todo este pasaje de Romanos capítulo 4, versículo
18 al 25. En respuesta a la fe de Abraham, Dios en su gracia acreditó la fe de Abraham como justicia. En otras palabras, mi amigo, gracias a que Abraham puso toda su fe, toda su confianza en Dios, Abraham recibió de Dios la salvación como regalo. Mi amigo que nos visitas esta mañana, tú que nos ves por el internet y que todavía no le has entregado tu vida a Cristo, si hoy te decides depositar, entregarle tu vida a Dios, Dios va a vestirte con su salvación. ¿Amén o no? Nota, mi hermano, por el hecho de que Abraham creyó, confió en Dios, fue salvo. Fue salvo. Abraham no hizo obras, no fue la circuncisión que fue señal del pacto, ni obedeció los mandamientos, no, simplemente confió en Dios y sus promesas y fue salvo de toda condenación. Le creyó a Dios y fue salvo. 3, termino, la tercera cosa que aprendemos hoy, la aplicación de la fe de Abraham. La tercera cosa que nos dice Pablo esta mañana, la aplicación de la fe de Abraham. Versículo 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué está diciendo Pablo? El mismo principio que se aplicó a Abraham se aplica a toda persona que confía en el Hijo de Dios. Nada ha quedado registrado en la palabra de Dios por gusto, mi hermano. La vida de Abraham no está por gusto allí, no. Porque las cosas que se escribieron, dice Pablo en Romanos 15:4, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. La historia de Abraham y su fe es vital para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque los hombres se salvan de la misma forma en que se salvó Abraham, por haber confiado en Dios. La fe es la condición necesaria para la salvación. Nosotros hoy, para ser salvos, debemos creer en aquel que levantó a Jesús de los muertos, nuestro Dios todopoderoso. Quien entregó a Jesús a la muerte fue nuestro Dios, y lo hizo con un propósito: para que Cristo pagara por tus transgresiones, por mis transgresiones, por tus pecados y por mis pecados, y fue resucitado para proveer salvación a todo aquel que deposita su fe en Él. Mi amigo, ¿estarás dispuesto a creer en Jesús hoy? ¿Estarás dispuesto tú a confiar en Jesucristo hoy? ¿Estarás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo tú, mi amigo, hoy? Jesús murió en la cruz para perdón de tus pecados. Solo tienes que venir con esa fe sencilla que tienes en tu corazón hoy y venir arrepentido y decirle a Dios: Dios, perdóname. Pongo mi vida en tus manos, Dios. Como Abraham, pongo mi vida en tus manos. Como muchos que hemos hecho aquí, pon tu vida en las manos de Dios. Y comienza a confiar en Jesús. Comienza a confiar en Dios. ¿Te gustaría, mi amigo, tú que nos ves allí en el internet, tú que nos ves, tú que estás aquí presente, te gustaría entregarle tu vida a Cristo, orar conmigo, hacer esta oración? Haz conmigo esta oración. Y por medio de esta oración le estarás entregando tu vida a Jesús. Estarás confiando en Jesús para salvación. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Vamos a orar, vamos a orar. Y aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo, háganlo ahora. Si hoy Dios te ha hablado y hoy estás dispuesto a creer como Abraham creyó, a confiar plenamente en Dios, deja que Dios te regale la salvación hoy
porque confías, pones toda tu confianza en Dios, entregándole tu vida. ¿Quieres orar pidiéndole esto a Dios? Mi amigo, mi amiga, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón. Te entrego mi vida, Jesús, arrepentido de todos mis pecados. Confío en ti, Jesucristo. Creo que tú eres Dios, mi Salvador. Gracias por librarme de la condenación eterna. Sé el Señor de mi vida, Jesús. Y dame la capacidad para obedecerte, para honrarte y conocerte más y más a ti, Señor. Aún servirte, Señor. Gracias. Gracias por entrar en mi vida. Gracias, Jesús. Sigamos orando, por favor. Sigamos orando. Quizás hay personas aquí que han hecho esta oración conmigo en esta oportunidad. Quizás tú has hecho esta oración esta mañana, repetiste estas palabras y nos gustaría orar por ti en estos momentos. Nos gustaría elevar una oración al Padre por tu vida. Si hay personas esta mañana que han hecho esta oración con nosotros por primera vez, allí donde estás, levanta tu mano, permítenos orar por ti. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que le entregó su vida a Cristo hoy e hizo esta oración? Levante